bendice, Padre, este momento en el nombre de Cristo. Glorifícate a través de esta predicación, de esta enseñanza sobre el significado de ser amable en la iglesia y sobre todo como líderes de Cristo. Te pido pues que te ilumines nuestra vida para ser como tú quieres que seamos, para que todo salga bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos viendo el siervo 11, son 23 cualidades, ya vamos por la 11 del siervo de Dios y vamos a ver que el siervo de Dios debe ser amable. ¿Qué sería lo contrario de amable? Grosero. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces creemos en cierto contexto nuestro, sobre todo el panameño, que a veces la autoridad espiritual hay que tener una cara como de pocos amigos, una cara de póker, para que la gente vea y respete y se intimide ante la presencia de un líder. Pero eso para mí eso es absolutamente ridículo, porque Cristo hasta los niños se acercaban a Él. Y dijo el Señor que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como una oveja va a temer acercarse a su pastor, oye. Eso sería lo contrario, las ovejas siguen a su pastor y se acercan confiadamente. Una vez, hace años, estaba visitando, no era ni pastor siquiera, imagínense usted el tiempo atrás, y visité a una amiga, una pareja, un matrimonio, y había una empleada, estaba planchando, y digo, bueno, yo los espero aquí. Y ella me dice, yo soy creyente también, sí, bien, oye, qué bueno. Y yo le pregunto, ¿y tú has hablado con tu pastor? Le pregunto. Y hace así, se detiene la plancha y dice, yo no le he hablado porque ese hombre, si me habla, yo me muero. Digo, ¿pero qué? Como si hubiera una especie de rayos X que entra al corazón y que distingue si estás en pecado o no estás en pecado, cosas así. Eso no es correcto, en lo absoluto. Cristo no era así. ¿Cómo se autodefine Cristo? Como manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, y eso es lo que quiero destacar. La amabilidad en la Biblia es igual, sinónimo con benignidad. Benigno y amable son sinónimos. Uno puede ser bondadoso haciendo el bien, y la Biblia también llama al siervo de Dios sea bondadoso, pero a la vez tiene que ser benigno, es decir, amable en todo momento. Estaba con la policía hace también cantidad de años atrás que tuve la oportunidad de ministrar a policías y me decía un policía, mire pastor, yo hablo las cosas así como pienso, yo no tengo problema de hipocresía, si tengo que decir las cosas de frente, digo de frente. Eso sí yo tengo, que yo no guardo rencor, no guardo rencor. Digo, oye hermano, ¿y cómo tú te llamas? Digo, no, yo me llamo Benigno. Yo te digo una cosa, tú tienes que honrar más ese nombre. La benignidad tiene que ver con la amabilidad. Pero él dice, bueno, tú no guardas rencor porque el que se está cayendo es el otro que estás empujando. Que yo no tengo ningún rencor, porque claro, si tú no es el que se empuja, no es el que, ¿cómo dice? Ese es un refrán cubano, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? El que empuja no se da golpe. Bueno, esa es una buena definición cubana. El que empuja no se da golpe. Entonces él dice, yo no guardo rencor, pero si tú fuiste el que empujaste. Entonces la benignidad es importante en nuestras relaciones, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Hay que sacar la sal del salero en nuestras relaciones como hermanos en Cristo. Y entonces vamos a ver algunas características de ser amable en la iglesia del Señor. Primero debemos ser amables. Si bien es cierto, estamos hablando de características que deben tener los pastores, maestros y líderes espirituales, pero eso debe ser para todos también. Absolutamente son demandas que en nuestra madurez cristiana debemos que el Señor nos las dé. Debemos ser amables con los inconversos. Dice Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, hablando del cristiano trabajando con los inconversos en sus 8 horas de trabajo. ¿Cómo deben ser? Que no difamen,
No sean, ya difamar es hablar mal, atribuirle cosas malas a los demás. Es una difamación. Pero dice que no sean pendencieros. Imagínate un cristiano peleón en el trabajo. ¿Qué clase de testimonio es eso? Si lo que abunda en el mundo es furia, enojo, bravura. Entonces dice que no sean pendencieros. Hermano, un hombre peleón no tiene buenos vecinos. Nadie quiere saber de él. Porque cada vez que se asoma, tiene un letrero que dice perro bravo. No puede nadie, se va a acercar ahí. Un cristiano peleón, pendenciero, no es posible en ninguna forma, porque dejamos de ser amables. Amables. Tal cual nosotros llegamos. ¿Quién es la luz del trabajo donde tú estás trabajando? ¿Ah? Eres tú. Y la luz no se pone debajo de la mesa o de un cajón, sino en un lugar alto. Y una de las características para alumbrar es ser amable. Es muy fácil tocarle la puerta en el evangelismo a gente que tú no conoces. Pero en el trabajo, que son 8 horas, que nos conocemos muy bien, tiene que haber no un pendenciero, no un peleón, sino una persona amable. Dice, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Todos los hombres. La gente cuando nos ve nosotros representamos o somos la luz de Cristo. Cuando nosotros en nuestro testimonio dejamos bien a Cristo o mal a Cristo. Usted sabe aquel mandamiento que dice que no usemos el nombre de Dios en vano. ¿Cómo decir yo que soy cristiano y los hechos demuestran que no lo soy? Hay que ser amable, hay que ser benigno. Otro texto en Efesios 2:3, hablando, nosotros venimos del mundo, dice así, Efesios 2:3. Bueno, ahora sí no hay, sí lo tienen ahí, así lo lograste. Yo estoy esperando que encuentren la Biblia, ¿no? A lo mejor dice Efesios 2:3, en los cuales anduviste en otro tiempo. Antes tú y yo estábamos en el mundo. No teníamos luz, seguíamos la corriente del mundo. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, cada uno de nosotros. Dígame si no. ¿Alguien puede levantar la mano aquí y decir, yo estuve en el mundo? Todos, ¿verdad? Todos hemos estado en el mundo. Entonces, nosotros seguimos esa corriente. Pero ¿cómo esa gente del mundo puede llegar a Cristo? Pregunto. Viendo el testimonio nuestro, nuestra amabilidad, nuestra benignidad. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso que no estoy de acuerdo en lo absoluto de que un creyente condene al mundo no, esos perdidos, esos pecadores, o cuando hay los carnavales. En Panamá hay una fecha sagrada que es el carnaval. Carnaval, hermano, pase lo que pase, aún siempre se va a celebrar el carnaval. Pero entonces viene un creyente legalista y dice, esos perdidos, esa gente, pero así eras tú también. Cada uno de nosotros Dios lo sacó de esa corriente del mundo. Pero ¿a través de quién? De hermanos que dieron testimonio, que nos acercamos a ellos. Póngase a analizar. Yo en mi trabajo, en esas 8 horas, había un hombre que era mi jefe. Él me llevó a Cristo, porque yo mismo le dije, yo quiero conocer al Señor. Pero ¿qué fue lo que me hizo de acercarme a Él? Él se paraba todas las navidades, como era jefe. La ventaja de ese jefe, y bueno, aquí quiero decirles unas palabras de lo que se está celebrando. Y en la Navidad vino nuestro Señor Jesucristo y nació. Y entonces la gente allá borracha, porque siempre son fiestas. Amén, aleluya. Y era una burla, ¿no? Pero él seguía.
y se fue cada cubículo a darle un texto, una Biblia de Gedeón. Y el hombre manso, humilde, y yo miraba el asunto. Yo miraba el asunto. Amable siempre. Nunca se lo escuchó una mala palabra. Pero cuando me acerqué, yo siempre he dicho que el creyente que es un salvavidas en la playa. Nadie lo voltea a ver. Salvavidas, todo el mundo está borrachándose, bailando, pero cuando alguien se está ahogando, tírate. Es más, nadie se va a tirar al agua, solo el salvavidas. Eso somos nosotros. Nadie quiere jugar con nosotros, parrandear con nosotros, pero no podemos ser tan cerrados que la gente no nos puede buscar. Hay hermanos que también, hermanas en Cristo, que van al trabajo, bastante legalistas, que no, está bien, no se maquillan, están siempre serias trabajando, no se relacionan con los mundanos, con los perdidos. Ella está alumbrando. No. ¿Sabe lo que piensa la gente? Esa marciana, ¿de dónde salió? Yo por eso esta gente, tú no puedes ser sal si no entras en contacto con la gente. Nosotros tenemos que tener el testimonio de entrar a echarle sal porque Cristo Dios nos llamó a ser luz y sal de la tierra, pero tenemos que tener contacto con la gente. Pero una hermana que simplemente vive como cristiana dentro de la iglesia es un mal testimonio, porque nosotros debemos estar ahí disponibles para la gente. Entonces, el mundano, el hombre que yo lo fui también y que yo salí de ese mundo, él está esperando que un hermano en Cristo, que viene siendo un ángel de Dios, le comparta el evangelio. Pero ¿qué es lo que va a traerlo a él? El testimonio de ese hermano, su amabilidad, su benignidad, su bondad, su amor, su paz, el testimonio. Siempre debemos estar alumbrando. Quizás no van a saber, no quieren saber del Señor, no quieren, pero ante el problema de la vida, porque la van a tener, ¿a quién van a acudir? Aquí dentro de esta iglesia yo tengo hermanos que me conocieron en el trabajo. Y gloria a Dios por eso. Bueno, entonces hay que ser amables con el mundo. ¿Está claro eso? Hay que estar amables con el mundo. Entonces, también hay otro texto en 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Peleón. ¿Qué es lo que están hablando para llevar a la contraria? Contencioso. Es un espíritu de pelea. Dice, no debe ser contencioso, sino amable. Para con todos. Todo esto en la relación con los inconversos. Apto para enseñar, bueno, otra vez las características. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que sean cautivos a voluntad de él. Yo he contado mi testimonio, que yo era una persona que cuando estaba en la universidad, yo me molestaba ver que en Panamá estaban proliferando iglesias por todos lados. En aquel tiempo la iglesia había carpas, ¿verdad? Con carpas y improvisadas, y la gente predicando, y yo estaba enojado con eso, porque digo, esto es un lavado de cerebro, esto es una enajenación, esto es un opio de los pueblos, y estaba indignado, pero aquí estoy yo. ¿Quién está predicando aquí? Dígame, el Señor, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿dónde vengo yo a buscar a mi Señor? Primero porque siempre escuchaba el Evangelio por allí, no lo creía, lo repudiaba. Pero al final, cuando me casé, cuando yo que quería arreglar el mundo y no podía arreglar los problemas de mi casa, hasta que yo veo la humillación, que ahí donde yo me voy, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo? Yo quiero conocer a Dios. Así mismo también fue Nelo, ahorita Nelo, ¿no? ¿Te acuerdas, Nelo, que fui a buscar una red? Y él mismo que se metió en la red del Señor. Porque cuando estaba Tony Goncalves, qué bueno.
Pero es raro un pez que busca meterse en la red. Es raro. Pero sí dice, pero Dios trabaja de esa forma. Entonces es necesaria la amabilidad. Es necesaria que que seamos benignos. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando somos contenciosos, cuando actuamos bajo ira, después viene la vergüenza. Siempre que actuamos bajo enojo, detrás viene la vergüenza. Detrás viene la vergüenza. Por eso que tenemos que ser amables. También hay que ser amables con los cristianos carnales. Con los cristianos espirituales, y llámese espirituales los que son más maduros. Y los carnales son los que están en Cristo, lo han recibido, pero están peleando con la carne. Y todos estamos peleando con la carne. Pero debemos ser amables para poder restaurar al hermano caído. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle, no apedrearle. El que se cree libre de pecado, que tire la primera piedra. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, amablemente. ¿Cómo se corrige el pecado? Amablemente se corrige el pecado, con amor. Ahí tuvimos yo con Randy y Karen. Miren, quizás Karen no percibió el asunto, pero Karen comenzó a hablarle al hijo de Melissa, a Isaac chiquitito, sí, y le ministró de algo chiquito. A veces pensamos que los niños no tienen pruebas, pero son pruebas chiquitas, pero pruebas al fin. Y él se quebrantó. Se le salieron las lágrimas. Yo primera vez que lo veo a él llorando. Parece que las palabras suavecitas y dulces que le dijo Karen al niño lo consolaron. Nosotros tenemos que ver también que todos estamos sujetos a prueba, pero la amabilidad es la forma de corregir el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Ustedes que son espirituales, los más maduros, restaurarle. ¿Qué es restaurarle? Volverlo al lugar donde estaba, con espíritu de mansedumbre. Y dice que considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, por eso hay que ser amable, porque yo también soy pecador igual que él. Y yo, el Señor me puede permitir por disciplina que yo caiga en algo hasta peor que lo que el hermano está pecando. Entonces la amabilidad es muy importante en la iglesia. La amabilidad y la benignidad, el buen trato, es tan importante que hace que la iglesia sea un pedazo de cielo. La iglesia, a mí lo que me llamó la atención, sin ser cristiano, sino en una de mis experiencias personales, es que fui con un compañero, Ricardo, tú me acompañas a llevarle a mi hermana una cosa que tengo que entregarle. Ella está en una iglesia por allá. Digo, vamos, pues. Y primera vez que iba a una iglesia evangélica. Y ¿sabe? No estaba el pastor predicando, no estaban orando, se había terminado el culto. Pero era tal el grado de amabilidad, de alegría que había en el trato entre los hermanos que a mí me cautivó eso. Eso quedó allí en un estado suspensivo, ¿no? Pero Dios me habló a través del amor, de la amabilidad de los hermanos. Porque yo comparado con la Facultad de Derecho, que tiene una cara de pocos amigos todo el mundo, grosería y mala cara, digo, qué cosa más linda la iglesia del Señor. Es lo más bello que hay. Si alguno cae, lo vamos a restaurar. No lo vamos a dejar a un lado. Amén. Entonces, Santiago, que ese fue el texto que leímos, Santiago que dice, pero si tenéis, y Santiago está predicando, aquí está hablando a una iglesia eminentemente judía. Pero dice, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué es contención? De contencioso, de pelea. Si tenéis ustedes en la iglesia celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto tiene que ver con el celo, con la amargura, con las malas palabras, con la grosería. No. Sin embargo, también dice, esa sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Ojo con eso. Miren que los conflictos de los hombres primero comienzan terrenal, un asunto de temperamento. Después, cuando la cosa se calienta, pasa animal, ¿no? Animal. Puede ser que quedaron una corregiduría peleando. Y después, diabólica. Puede haber hasta un homicidio. Porque el mundo es así. La sabiduría del mundo, si es que eso no es sabiduría, es el enojo, la contienda que no tiene control. Pero dice, pero miren, porque donde hay celos y contención, donde hay un grupo de iglesia que es contenciosa, que es de estar discutiendo, allí hay perturbación. No va a haber una buena comunión, no va a haber comunión. Donde hay celos y contención, no hay comunión. Hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y por qué obra perversa? Porque, hermano, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Cuando dice que en el seno de los necios está el enojo, deja la ira, desecha el enojo. No te excites, dice el Salmo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Que el que tiene, dice también en Proverbios, que el hombre que tiene dominio sobre su enojo es más fuerte que el que toma una ciudad, que un general que toma una ciudad. Si tú no eres capaz de controlar tu lengua dentro de la boca, cerrando los dientes, tú no puedes controlar a la otra persona. En cuanto dependa de nosotros, estate en paz con todos los hombres, dice Romanos. ¿Y qué tanto depende de nosotros estar en paz con todos los hombres? Mucho. Porque el dicho, ¿cuál es? ¿Ah? Para pelear se necesitan. Y si no hay dos, si nada más hay el uno que está peleando y yo no me sumo, no pasa nada. No pasa nada. Pero sin embargo, ¿cómo es la sabiduría que desciende de lo alto? Primeramente, pura. A ver, pura. ¿Qué más dice? Después, pacífica. Busca la paz. Después, amable. Después, benigna. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría de la Biblia no es filosofía, no es un conocimiento de estar elucubrando y hablando, el razonamiento que no sirven para nada. Es una sabiduría práctica. ¿Qué es? Pacífica, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que lo que la gente ve en nosotros, así somos. No hay hipocresía. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Tú haces la paz, hermano? Tenemos que ser nosotros hacedores de paz. ¿Cómo se dice en inglés, hacedores de paz? Peacemaker, al revés, peacemaker. Es hacedores de paz. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, esa sabiduría en nosotros. Que la iglesia sea el mejor lugar del mundo para tratarnos. Entonces, nosotros tenemos que ser amables en todo tiempo. ¿Por qué vamos a tener conflictos de alguna manera en la iglesia? Pero lo vamos a resolver porque el Señor quiere que tengamos siempre paz entre nosotros y lo vamos a superar. Y dice, hablando de ser amable con todos los creyentes, Efesios 4, versículos 2 al 4, que dice, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, es posible que haya hermanos insoportables. Es más, tú puedes ser de la lista de los insoportables. Pero nos soportamos unos a otros con amor, con paciencia. Con paciencia. Como pastor he visto hermanos que tenían sus dificultades de mamá. Y yo digo, ¿cómo Dios hará con esta persona? Pero parece mentira que crecen, maduran, porque todos estamos en un proceso de crecimiento. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, esto es práctico. Son sabiduría de lo alto, práctica, evidente, visible. Y lo último, característica de la amabilidad, es que la amabilidad es una característica divina. Es dada por Dios. Hermano, ¿cuántos argumentan? Dicen, yo tengo un carácter fuerte, porque yo soy explosivo, yo soy mecha corta, yo exploto rápido. Y lo tienen como si fuera el carácter fuerte. Es falso, hermano. La persona que no se tiene dominio propio no es fuerte, es débil. Es débil. Entonces, ¿qué es una característica divina? Hermanos míos, dice Santiago también. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, gloria a Dios. Nadie dice amén aquí. ¿Cómo que vamos a tener gozo en las pruebas, pastor? Digo, ¿quién puede decir amén y aleluya en las pruebas? Pero sí son buenas las pruebas. Ahí lo dice, tened por sumo gozo. No dice que sienta gozo, sino que tenlo porque estoy en un posgrado. Estoy en una maestría de la escuela de la aflicción. Dígame quién enseña más. ¿El dolor o el confort? Dolor. Los mejores profesores en la escuela, ¿quiénes fueron? Los más exigentes. Bien, entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia, aleluya, su obra completa para que seáis perfectos, sin cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa entonces eso? Que a lo largo de nuestra vida de fe maduramos con la virtud mayor, que es la paciencia. Una paciencia que nos hace soportar lo insoportable, soportar con amabilidad. Hermano, todo está en la madurez de Cristo. ¿Cuál es el trabajo importante de Cristo en cada uno de nosotros? ¿Cuál es? Que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No es que tengamos un carro nuevo. No, mira, que el diablo no se mete conmigo porque no me aumentan el sueldo porque el diablo se está metiendo. Lo que Cristo quiere en cada uno de nosotros es que seamos a la imagen del Señor, a una estatura del varón perfecto, que seamos perfectos y cabales. Entonces, en la vida nuestra, en la vida laboral, en la vida, siempre vamos a requerir la amabilidad, pero esa amabilidad no viene de mí, viene del Espíritu Santo del Señor. Porque dice la Escritura que son nueve virtudes del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La amabilidad es del Señor. Yo vengo de un hogar donde había mucha amabilidad, pero no era divina. Era ser cortés, ser amable. Pero ¿qué pasaba cuando te golpeaban? Digo, contra. Y vuelve y te golpea. Ya la cosa cambió. Ya después se vuelve, no, donde tú me la haces yo te la devuelvo. Entonces, ¿qué ocurre? La amabilidad es un fruto del Espíritu Santo en el Señor. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces, solamente terminar diciendo lo siguiente. ¿Qué tan amable eres tú? ¿Cómo le hablas a tu marido? ¿O cómo el marido te habla a ti? ¿Qué pasa cuando hablamos con ira?
¿Hacemos bien? ¿Ese es el fruto del Espíritu Santo? ¿O en la iglesia? Yo le doy gloria a Dios por la iglesia, porque hemos sido tan constantes en la palabra y tanto allí, que no tengo en la iglesia divisiones, y una iglesia que una ala no le habla a la otra, y tienen cosas viejas pendientes que no se han resuelto. Yo lo invito, hermano, a que seamos amables en todo momento, benignos. Tú puedes. La palabra, la blanda respuesta, quita la ira, más la palabra áspera. Amén. Hermano, ¿para qué están los diplomáticos? ¿Para qué están los ministerios de Relaciones Exteriores? ¿Para buscar pelea? Los diplomáticos para buscar la paz antes que la guerra. Entonces, siempre, si hasta en el mundo la amabilidad funciona, entre nosotros mayormente también. Vamos a vivir la vida de fe en victoria, en alegría, y vamos a orar. Hermano, ¿estás disgustado por algo viejo? Algo viejo. Hermano, si tú tienes un disgusto en tu corazón contra alguien, tu misma cara te va a delatar. Porque dice que lo que está en el corazón, habla la boca. Así que límpiate. Y si Dios quiere que vivamos una vida plena, en el nombre del Señor. Bueno, Padre Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad y yo te ruego que bendigas a mis hermanos. Señor, la sabiduría que desciende de lo alto. Queremos esa sabiduría en nuestra vida práctica, pura, pacífica, benigna, amable, llena de misericordia, de sabiduría y de fruto. Padre mío, no queremos la sabiduría del mundo que es pelea, contienda. Jesucristo, pon por delante de nosotros la mejor palabra, la palabra buena, la palabra amable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.